Hola chicos, bienvenidos a su siguiente clase virtual. El día de hoy vamos a aprender acerca de las propiedades de los números que tienen en general. Entonces nuestro propósito sería conocer cuándo un número es divisible entre otro y también conocer algunos criterios de multiplicidad. Bien, empecemos. Un número es divisible entre otro, ¿sí? Cuando cumple lo siguiente. A ver, leamos. Un número A es divisible por otro número entero positivo B si al dividir A entre B el cociente es exacto y el residuo es igual a 0. Vemos por aquí un esquema que me dice un número A lo divido entre B, me da un cociente y me da residuo 0. Aquí no hay residuo. Quiere decir que el residuo es igual a 0. Entonces, cuando una división es exacta, estamos diciendo que esos dos números son divisibles uno entre el otro, ¿sí? Al divisor B también se le conoce como módulo. Muy bien. Multiplicidad. Un número A es múltiplo por otro número entero positivo B si y solo si A puede expresarse como producto de B por otro número entero. ¿Sí? Entonces yo digo que A es múltiplo de B si es que este B yo lo puedo expresar como B por otro número. Aquí está Q. Y esto sigue siendo un múltiplo de B. Cuando tenemos una letra B o cualquier número con una bolita arriba, eso significa múltiplo. ¿Múltiplo de quién? De B. Si por aquí fuese el 5, con una bolita arriba significa múltiplo de 5. Muy bien, continuemos. Principio de multiplicidad. Si dos números son múltiplos de n, entonces la suma o diferencia de ellos también son un múltiplo de n. Por ejemplo, si yo tengo que A es igual a un múltiplo de n por B, esto sigue siendo un múltiplo de n. Entonces, A más B sigue siendo múltiplo de n. O A menos B también sigue siendo múltiplo de n. Supongamos que A vale 9 y B vale 6. ¿Sí? A, que es 9, es múltiplo de 3, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se entiende? Y también el 6, que es B, también es múltiplo de 3. Entonces, si yo sumo 9 más 6, me da 15. Lo que me dice esto, que el 15 también sigue siendo múltiplo de 3. Y nos damos cuenta que sí, porque 3 por 5 es 15. Bien, lo mismo va a suceder con la resta. Pues si yo resto 9 menos 6, eso me da 3. ¿Y 3 sigue siendo múltiplo de 3? Claro que sí, porque 3 por 1 es 3. Continuemos. Si se multiplica un número que es múltiplo de n por otro número entero k, entonces el producto será múltiplo de n. O sea, yo multiplico, por ejemplo, había dicho que un múltiplo de 3 es 6. Si yo multiplico 4 por 6, ¿eso me da cuánto? 24. Pero ese 24 también sigue siendo múltiplo de 3, porque 3 por 8 es 24. Eso es lo que dice este segundo principio. Siguiente principio. Todo número entero que sea múltiplo de n, al ser elevado a un exponente entero positivo, llamado k, dará como resultado otro múltiplo de n. Veamos. Un múltiplo, un número cualquiera, por ejemplo, un 9, que es múltiplo de 3. Si yo lo elevo a un número k, en este caso puede ser el número 2. Si yo digo 9 al cuadrado, sigue siendo un múltiplo de n. Sigue siendo un múltiplo de n. ¿Por qué? Porque 9 al cuadrado es 81. Y 81 es múltiplo de 3. Porque hay un número que al multiplicar con 3 me da 81. Entonces este k también pertenece a z. A los z pero positivos. ¿Sí? Muy bien. Pasemos al siguiente. Si n es un número natural y r es un número entero, entonces se cumple que un múltiplo de n más cualquier número, y todo esto elevado a un exponente k, va a ser igual al múltiplo de n, va a seguir siendo un múltiplo de n, y r va a estar elevado a cualquier número. Y k también pertenece a los z positivos. Sigamos, operaciones respecto a un mismo módulo. Y hay que recordar que cuando hablamos de módulo hablamos de divisor. El divisor de un número. Muy bien. Dado los números a y b expresados en función de su divisor o módulo n, de la siguiente forma.
A es un múltiplo de n más un A. B es un múltiplo de n más un B. ¿Sí? Aquí estamos hablando que el módulo va a ser n, ¿sí? Y el A va a ser un residuo o un resto. Muy bien. Se va a cumplir lo siguiente. Se cumple que para la adición y sustracción, que si yo sumo estos dos números, me va a quedar el múltiplo de n sumado con los residuos. Sumado con los residuos. Ojo, estamos hablando de n es el mismo. Por consiguiente, a menos b también va a ser un múltiplo de n sumado con la diferencia de esos residuos. Bien, espero que quede claro. Se cumple para la multiplicación lo mismo. Si yo tengo dos números a y b, ¿sí?, que se están multiplicando, eso también va a ser el múltiplo de n más el producto de estos dos residuos. Continuemos. Ahora veamos aquí. Criterios de divisibilidad. Estos criterios nos van a ayudar a resolver problemas. Tienen que aprendérselos y darnos cuenta de cuándo es divisible un número por los que vienen a continuación. Bien, divisibilidad por 2. Un número es divisible por 2 cuando termina en 0 o cifra par. Por ejemplo, mira, 14 es divisible por 2 porque termina en cifra par, ¿sí? Porque 4 es par. Y además 30 es divisible por 2 porque termina en 0. Y nos damos cuenta que termina en 0. Divisibilidad por 3. Un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Ah, ya. ¿96 es divisible por 3? Claro que sí. Pues, ¿por qué? Porque la suma de sus cifras, 9 más 6 es 15, y 15 es múltiplo de 3. ¿Sí? El siguiente. ¿El 1011 es divisible por 3? Claro que sí, mira, ve, porque la suma de sus cifras es múltiplo de 3. ¿Cuánto es la suma de sus cifras? 3. Y 3 es múltiplo de 3. Divisibilidad por 4. Un número es divisible por 4 si termina en dos ceros, mira, dos ceros. O sus dos últimas cifras forman un número divisible por 4. ¿Sí? También puede ser un número que es múltiplo de 4. Eso es lo que quiere decir. Por ejemplo, mira, 7100 es divisible por 4. Claro que sí, porque me está diciendo que debe terminar en dos ceros. Y esto está terminando en dos ceros. Bien. 924 es divisible entre 4. ¿Por qué? Porque sus dos últimas cifras se puede dividir entre 4. O también quiere decir es múltiplo de 4. ¿Sí? ¿Por qué? 4 por 6 es 24. Ahí está. Continuemos. Divisibilidad por 5. Un número es divisible por 5 si termina en 0 o en 5. Facilito. 570 es divisible por 5. Claro que sí, porque termina en 0. 735 es divisible por 5. ¿Por qué también? Termina en 5. ¿Quién me lo está diciendo? Divisibilidad por 6. Un número es divisible por 6 si es divisible por 2 y por 3 a la misma vez. Profesor, ¿cuándo me doy cuenta cuando es divisible por 2 y por 3? Porque tiene que cumplir el criterio de divisibilidad por 2 y también por 3. ¿Qué quiere decir? Que termine en cifra par o en 0 y además la suma de sus cifras sea múltiplo de 3. En este caso, mira, termina en 0 y además, al sumar sus cifras, el 6 es múltiplo de 3. En ese caso, entonces 510 es divisible por 6. Divisibilidad por 7. Un número es divisible por 7 si la diferencia entre el número sin las cifras de las unidades y el doble de las cifras de las unidades es un múltiplo de 7. A ver, veamos. 385. Si me dice que separa la unidad, entonces estoy separando el 5 y le estoy sacando el doble, que lo estoy multiplicando por 2. Si yo resto esto, me da 28. Entonces este 28 es múltiplo de 7. Bien, eso es lo que quiere decir. Continuemos. Divisibilidad por 8. Un número es divisible por 8 si sus tres últimas cifras son ceros o forman un múltiplo de 8. ¿Sí? Sus tres últimas cifras son ceros, suman o forman un múltiplo de 8. ¿Bien? Entonces, míreme, 46.000 es múltiplo de 8, sí, porque sus tres últimas cifras son ceros.
2048. ¿Es múltiplo de 8? Sí, porque sus tres últimas cifras, es decir, el 0, 48, es múltiplo de 8. Aquí no estamos poniendo el 0 porque nosotros conocemos que el 0 a la izquierda no ayuda en nada, ¿sí? Pero por general debería estar aquí. Entonces, ¿48 es múltiplo de 8? Claro que sí, ustedes ya saben cuál es. Divisibilidad por 9. Un número es divisible por 9 si la suma de sus cifras es múltiplo de 9. ¿Sí? 56.124 es múltiplo de 9. ¿Por qué? Porque 5 más 6 más 1 más 2 más 4 es 18. Y 18 es múltiplo de 9. Muy bien. Divisibilidad por 11. Un número es divisible por 11 si la diferencia entre la suma de las cifras que ocupan los lugares impares y la suma de las cifras que ocupan los lugares pares es 0 o múltiplo de 11. Por ejemplo, 26.807 es divisible por 11. ¿Por qué? Porque la suma de las cifras que ocupan los lugares impares, por ejemplo, lugar número 1, lugar número 2, lugar número 3, lugar número 4, lugar número 5. Las cifras números impares son el 7, el 8 y el 6. La suma de ellos es 17. La suma de las cifras pares, o sea, 6 más 0 es 6. La diferencia de ellos, o sea, la resta de esas cifras, debe ser múltiplo de 11. 17 menos 6 es igual a 11 y 11 es múltiplo de 11. Bien, entonces ya queda claro. Divisibilidad por 13. Un numeral es divisible entre 13 si al multiplicar cada una de las cifras a partir de la derecha, a partir de este lado, por las siguientes, ¿no? Por 1, por menos 3, por menos 4, por menos 1. 1 por 4 por 1, menos 3, menos... y así sucesivamente. Luego de efectuar la suma algebraica resultante, es divisible entre 13. Bien, aquí tenemos un numeral, ¿sí? Es igual a un múltiplo de 13. ¿Por qué? Porque vamos a empezar por la derecha. Primero vamos a multiplicar por 1, mira, aquí ve. Luego voy a multiplicar por menos 3. Luego por menos 4. Luego por menos 1. ¿Sí? Sigo por acá, ve. Por 4, positivo. Por 1, positivo. De ahí sigo con menos 3, que está por acá. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. 1365 es múltiplo de 13, pues, si yo multiplico de esta manera me tiene que dar un múltiplo de 3. O es divisible entre 3 el número que me dé. ¿Sí? Entonces, mira, empiezo 1 por 5, 5. Menos 3 por 6, menos 18. Menos 4 por 3, esto es menos 12. Y menos 1 por 1 es menos 1. Si yo sumo todo esto, esto me da un número negativo conocido como menos 26. Y menos 26 es divisible entre 13. ¿Por qué? Porque menos 26 entre 13, eso es igual a 2. 2 exacto. Bien, entonces, espero que hayas entendido esta pequeña clase. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier consulta, no dudes en hacérmela llegar mediante WhatsApp, que yo te voy a ayudar gustosamente. Nos vemos hasta la siguiente clase.